Hey, what's going on, amada familia, comunidad cristiana, palabra viva? ¿Cómo se encuentran todos? Ojalá y todos se encuentren bien, disfrutando un fin de semana largo. Yo sé porque yo estoy ahorita disfrutando aquí en compañía de toda mi familia, así que si oyen ruidos por atrás, tengo a toda la flota aquí, traigo a toda la familia, toda la tribu de Judá la tengo aquí conmigo. A mis hijos, a mis nietos, a todos tenemos aquí este día. Estamos pasando un fin de semana largo que hicimos a Quick Getaway, lo que le llamamos en inglés. Bueno, ojalá y todos se encuentren bien. Disculpen la hora que empezamos hoy a las 10 de la mañana. Hubo unos retrasos en tecnología y todo eso ustedes ya saben. Pero lo más importante es que ya estamos aquí ahorita y ojalá y tengas tu Biblia en mano. Tienes tu cafecito, tienes tus chanclas. Qué buena onda. La próxima semana, si Dios quiere, nos juntamos físicamente. Pero esta vez lo vamos a hacer en línea. Así que estás ahí, por favor. Agarra tu Biblia porque vamos a entrar en la palabra ahorita. Si estás aquí por primera vez, sé totalmente bienvenido. Aquí tu servidor, Pastor Víctor, y la familia de Comunidad Cristiana Palabra Viva. Te damos la mejor bienvenida que puedas recibir. ¿Ok? Así que estaba leyendo en la palabra de Dios hace un rato acerca de la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 4, hablando del rapto de la iglesia. Y lo que estaba leyendo dice, después de esto miré, está hablando a Juan, se le está hablando, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Wow, esto habla de metatauta. En un instante seremos levantados con poder en las nubes y encontraremos a nuestros señores cuando Jesucristo viene en el rapto de la iglesia por su iglesia. Y leyendo esto me estaba llenando el corazón de emoción, de tristeza a la vez por muchos que se van a quedar aquí atrás porque no han querido tener una conversión genuina en el Señor. Pero con mucha alegría a la vez por todos aquellos que son creyentes en el Señor, que son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esos son los que vamos a ser levantados con poder. Así que, ¿por qué no me acompañas en oración, por favor? Hacemos una oración, hacemos un par de alabanzas y después continuamos con el estudio. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por un día más que nos das, un buen fin de semana que nos das más, Señor, para estar aquí en compañía de tu palabra, Señor. Te pedimos que bendiga este tiempo juntos, Señor, y lo hacemos todo para ti, Señor. Recibe nuestra alabanza, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor porque grande es su fidelidad de Él. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Tus promesas son verdad. Tus promesas son verdad. Tus promesas son verdad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Tus promesas son verdad. Tus promesas son verdad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Grande es tu amor y gracia. Grande es tu amor y gracia. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Grande es tu amor y gracia.
grande es tu amor y gracia. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Todos juntos, manos levantamos hoy. Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. Una vez más, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cántaselo al Señor. Cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Una última vez. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
siempre resplandecerá. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús, por tu hermosura, Señor, por tu belleza, por tu misericordia, por tu bondad, por tus bendiciones, por nuestra salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias, amado Padre. Bendito seas por siempre, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, qué bendición es siempre adorar al Señor. Ojalá y esta alabanza la hayan hecho a su propio estilo, sin importar la voz, sin importar la música. Ojalá realmente hayamos alabado al Señor en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Bueno, si estás ahí en tu Biblia, vamos a entrar a continuar, más bien dicho, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a levantar el versículo 29 al 34. De hecho, la semana pasada nos quedamos en el versículo 29 y vamos a volver a leerlo otra vez para darle un énfasis a lo que vamos a estudiar. El estudio de hoy, muchas de las Biblias tienen el encabezado arriba en sus Biblias y dice el Cordero de Dios. Entonces no trabajé mucho acerca de ponerle nombre al mensaje. Simplemente lo que es el Cordero de Dios es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y entonces la semana pasada nos quedamos en el versículo 29 y dice la palabra: el siguiente día vio Juan refiriéndose a Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí nos quedamos la semana pasada y estamos viendo que en el principio de su ministerio Jesús fue recibido de esa forma, con palabras que declararían su destino, a lo que él vino a hacer. Dice la palabra de Dios que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice la palabra a lo suyo, se está refiriendo a esto. Vino en Lucas 19:10 a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es de la misión, a lo suyo, a lo que Juan está declarando aquí. Su agonía sacrificial y su muerte en la cruz por el pecado fue proyectada sobre todo el ministerio de Jesús. Desde que Él se está presentando en escena, por decirlo así, on the stage, está siendo declarado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos corderos en el Antiguo Testamento solamente era una luz, era una sombra, era un simbolismo de lo que vendría a pasar en la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios. Ustedes se recuerdan al leer el Antiguo Testamento que todos estos sacrificios en el templo, y sacerdote los partía a la mitad, por decirlo así, y la sangre era ofrecida para el perdón de sus pecados. Todo tipo de cordero. En nuestros tiempos, en el día, en el Kairos de Dios, en el día específico, Dios mandó a Jesucristo como un Cordero de Dios que viene a pagar por nuestro pecado. Entonces Juan no presentó a Jesús como un gran ejemplo moral, simplemente, ni como un gran maestro de santidad y tampoco un gran maestro de amor. Aunque todo esto, el ejemplo moral, el ejemplo de santidad y el ejemplo de amor, son totalmente parte de los atributos de Jesús, porque lo es en verdad un ejemplo moral, es de verdad un ejemplo de santidad y es de en verdad un ejemplo de amor. Pero Juan lo presentó, lo proclamó a Jesús como el sacrificio perfecto por el pecado. Entonces no fue aquí, he aquí el gran ejemplo, ni tampoco dijo, he aquí el gran maestro, sino he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta frase que estamos viendo aquí, Juan el Bautista resume la obra más grande de Jesús. ¿Cuál fue esa? El lidiar con el problema del pecado que aflige a la raza humana. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? El pecado nos separa por una eternidad de un Dios vivo, de un Dios santo, porque todos hemos pecado y somos separados de la gloria de Dios. En nuestro pecado nos separa totalmente de las bendiciones del reino de Dios. Por eso es lo que vino a hacer Jesús y es lo que Juan el Bautista está diciendo, que vino a lidiar con ese problema, que el único problema que el mundo tiene, que la humanidad tiene, y es el pecado que nos separa totalmente de Dios. Entonces, sería muy bueno que en este momento nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en Cristo, dice la Escritura, y si es que acaso sabemos que Jesús vive en nosotros. ¿Cómo sabemos eso?
cuando nos hemos entregado nuestra vida por completo a Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que hay un Dios y hay un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Ese es nuestro mediador, y Jesús lo proclamó fielmente y bien dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Juan estaba declarando eso, que Jesús venía a lidiar con el problema del pecado del mundo. Ok, eso fue la semana pasada, nos quedamos en ese versículo, y en versículo 30 vamos a ver el testimonio de Juan Bautista, que ahora Jesús como Cordero de Dios, ahora vamos a hablar más que es el Hijo de Dios. Dice en versículo 30, este es aquel de quien yo dije, está hablando Juan Bautista: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya sabemos que cuando Juan el Bautista nació era mayor, por 6 meses mayor que Juan, que nuestro Señor Jesucristo, pero en posición ministerial Jesucristo era primero que Juan el Bautista, porque Jesús estaba desde el principio, desde Génesis 1:1 en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estaba desde el principio. Juan el Bautista todavía no nacía, porque Juan el Bautista fue un ser humano como tú y como yo. Pero Jesús mismo era el verbo, ese verbo que dice aquí, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es el que comenzó desde Génesis 1:1. Entonces Jesús ya preexistía. Por eso es que dice Juan: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Luego en versículo 31 dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para que Israel tuviera esa declaración, dice Juan el Bautista: por esto vine yo bautizando con agua, no para el perdón de los pecados, sino vino a preparar el camino al Señor. ¿Se recuerdan cuando vimos unas semanas anteriores que dijo Juan el Bautista, que le preguntaron: ¿quién eres tú? Los religiosos, los sacerdotes levitas: ¿quién eres tú? ¿Quién te dice ser de ti mismo? ¿Quién habla de ti mismo? Y Juan el Bautista no negó absolutamente nada. Dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto: enderezad el camino, porque nuestro Señor Jesucristo viene. Entonces, para eso fue manifestado a Israel, y por eso vino bautizando con agua. Versículo 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Ahora, desde el cielo baja una paloma como simbolismo del Espíritu Santo, y dice que permaneció sobre él. Versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, hablando de Dios mismo que mandó a Juan, dice: aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que va a bautizar con el poder del Espíritu Santo. Y versículo 34 dice Juan el Bautista: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estudiamos anteriormente las epístolas de Juan, y no puedo pasar del primer versículo cuando veo lo que Juan declara aquí en su primera epístola de Juan, hablando precisamente de lo mismo. Entonces, si vemos una consistencia en la palabra de Dios, que el mensaje central de la palabra de Dios es Jesucristo mismo. No es religión, no es obras de caridad, no es cuánto tienes tú, quién eres tú, qué posición tienes, qué tan famoso eres tú, qué tan famoso es el predicador, qué tan... No, el mensaje central es Jesucristo mismo. Fíjate lo que dice aquí. Ya estudiamos esto hace un par de semanas, ¿ok? Un par de meses. Fíjate lo que dice en primera de Juan, hablando de lo mismo. Aquí en versículo 34 de Juan 1:34 dijo Juan el Bautista: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Quiere decir que Juan el Bautista lo palpó con sus manos, habló con él, tuvo una conversación con Jesús. Pero mira lo que dice era Juan, quien es el mismo Juan que escribió el mismo Evangelio. Fíjate lo que dice Juan. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 1 dice: lo que era desde el principio, ese es Jesús. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto. Y testificamos, es lo que está diciendo Juan el Bautista: yo lo vi y he dado testimonio de quién es él.
Y dice Juan, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Toda persona que ha sido tocada, que ha sido testiga del amor de Jesucristo en esos tiempos, los escritores de la palabra de Dios, ellos testificaron y no pudieron callar de la mismo Dios en la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo es 100% Dios y Jesucristo es 100% hombre. Entonces Jesucristo vino a la tierra y los que le vieron, los que le palparon, los que hablaron con él, no pudieron callar. Me temo que es algo parecido en nuestras vidas. Cuando en el momento de nuestra conversión podemos marcar una pauta en lo que fuimos anteriormente, lo que fuimos en el pasado, pero cuando Jesús vino a tocarme con su espíritu en el día de mi conversión, no puedo callar lo que yo he vivido en Jesucristo, y de Él testifico el día de hoy, de Él predico, de Él anunciamos la buena nueva, anunciamos las virtudes de aquel que nos salvó. Entonces puedo ponerme en el mismo sentido, en el mismo sentir de estos que no podían callar de aquella persona de Jesucristo. Bueno, me emociono cuando vengo y pongo a pensarme yo, ¿qué habrá sido, cómo habría sido estar presente con Jesús y tocarle, jugar con Él, reír con Él, entristecer, quizás llorar con Él? ¿Qué es lo que hubiera sido si hubiera podido palpar? Pero bueno, esa es una imaginación como ser humano, pero quiero decirte que un día lo vamos a ver cara a cara. Si es que eres creyente, si es que eres nacido de nuevo, si es que eres entregado, si es que has pedido perdón por tus pecados, la promesa de la Biblia es que un día vamos a tener vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo. De tal manera tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único Jesucristo, para que todos aquellos que pongamos nuestra fe en Él, que creamos en Él, tengamos vida eterna. No moramos, mas tengamos vida eterna. Amén. Bueno, el cual es antes de mí, cuando dice Juan el Bautista, porque era primero que yo, hablaba de la preexistencia obviamente eterna de Jesús y de que Jesús era Dios. Ya lo acabamos de hablar ahorita. Ahora se mueve y dice: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios mismo le dio a Juan al Bautista una señal certera para reconocer al Mesías. Le dijo: al que veas descender mi espíritu sobre él, es ese el que yo te he mandado a hablar, a proclamar acerca de él. El bautismo de Jesús aquí fue el escenario de la primera aparición de la perfecta Trinidad al ser humano. Es la primera revelación que nos dejan ver cómo están en unión Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aunque hay muchas religiones que no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Ellos dicen, bueno, no existe eso. Pues no existe la palabra Trinidad, así como tampoco existe la palabra Biblia. Pero hay una consistencia enorme durante las Escrituras, que vemos al Espíritu Santo, a Jesucristo y a Dios Padre trabajar y dar bendiciones juntamente. Entonces, el Hijo fue bautizado aquí, el Padre habló y el Espíritu Santo descendió como una paloma. El mandato, vemos aquí que el mandato del Padre, segundo, la obediencia del Hijo, tercero, el empoderamiento del Espíritu Santo, presentan una bella imagen del ministerio y vida de Jesucristo. Ese ungido, ese prometido que Israel estaba esperando, ese Mesías, ese Salvador, había llegado a sus meras narices y no lo pudieron distinguir. Afortunadamente hasta el día de hoy Israel sigue esperando su Mesías. Estaba mirando unos videos hace un par de días acerca de unos cristianos predicando en la calle en Jerusalén. Y todos esos judíos queriendo lincharlo, queriendo matarlo y amenazando a lo que se callara, porque ellos no creían en Jesús. Ellos no creen en Jesús. Ellos siguen esperando su Mesías, pero desafortunadamente
despertaron la ira de Dios cuando Jesucristo vino. Entonces el evangelio que era para ellos nos lo dio a nosotros los gentiles. Qué bendición por eso, ¿no? Porque ahora tú y yo podemos ser salvos en la persona de Jesucristo. Acerca del bautismo y la purificación con agua estaba asociada con el ministerio de Juan. El otorgamiento del Espíritu fue reservado para aquel que era más grande que Juan. Así que Juan vino y bautizó con agua, pero el otorgamiento del Espíritu, aquel que le pidieron que se encargara de bautizar con el Espíritu, era nada más y nada menos que Dios mismo en la persona de Jesucristo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de salvación en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo con el Espíritu Santo fue predicado por Juan el Bautista aquí y por Jesús antes de descender al cielo. Entonces vamos a ver cómo empieza a trabajar ya aquí la obra expiatoria de Jesucristo en nuestras vidas. Si tienes ahí tu Biblia, ve conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 5. Y en Hechos está hablando de la iglesia primitiva, una iglesia que estaba totalmente con alegría, con gozo, habiendo descubierto al Mesías, habiendo descubierto a Jesús, habiendo recibido a ese Jesús resucitado. Comenzaban una iglesia nueva bajo la gracia. Y en versículo 1 de Hechos dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es la promesa que se les había dado, y esta promesa se cumplió en el día del Pentecostés. En el día que estaban arriba en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4, fue el cumplimiento de esta promesa, porque dice aquí en Hechos capítulo 2 versículo 1, dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. Qué precioso es, dicho sea de paso, y pongamos un dedo ahí rápidamente. Estaban como unánimes, como juntos, esperando por la promesa del Espíritu Santo, la promesa de Dios. Y es bueno considerar en este momento que la iglesia debe de permanecer juntos y unánimes. Olvidándonos de la pandemia solamente vino a espantar a la gente. La pandemia solamente quiere, en cierta forma, traer persecución a la iglesia cristiana, pero Cristo es el Señor, Cristo está en el trono y Cristo es el que manda, lo que tenemos que hacer aquí. Así que vamos a ser obedientes a Dios y empecemos a juntarnos en las iglesias. Enough is enough, se dice en inglés. Ya lo suficiente es suficiente. Ya no podemos obedecer más a aquellos que están tratando de traer persecución a la iglesia cristiana. Pero bueno, esto fue crédito extra, ¿ok? Versículo 1 es aquí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínate que estar esperando, estar ansiosos por ver esa manifestación del Espíritu Santo. Y en versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este fue un momento específico para la iglesia primitiva. Yo no me acuerdo haber visto en una iglesia que se aparezcan lenguas como de fuego. Lo que sí he visto es cuando una iglesia está en fuego, que es muy diferente. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, está llena de vida. Cuando esa iglesia está llena del Espíritu Santo, está llena de gozo en las cosas del Señor. Y cuando la iglesia está vivificada por el Espíritu, están llenas del fuego, del poder, y pueden ejercer el don de lenguas siempre y cuando sea en orden, que sea como Dios lo ha mandado en su palabra, porque tenemos un Dios de orden.
no un Dios de desorden. Así que el practicar el don de lenguas debe ser apropiadamente como la Escritura nos lo manda. Amén. Entonces, por primera vez el Espíritu Santo moraba permanentemente en las personas y la iglesia había comenzado el nuevo nacimiento de una iglesia bajo el poder del fuego del Espíritu Santo, y me encantaría que la iglesia el día de hoy siguiera en ese fuego, en ese poder que nos da la habilidad de hacer las cosas para Dios, que nos da la habilidad para decirle no al pecado y decirle sí a las cosas de Dios. Y ojalá que esta mañana tú te encuentres en esa situación a donde estés pidiendo el fuego del Espíritu Santo, y que esta mañana nos llueva el fuego del Espíritu Santo aquí, incluso entre medio de las cámaras, que sintamos el poder, ese poder que nos va a dar la habilidad de salir afuera, salir a las calles, salir a las ciudades, salir a las familias, salir al trabajo, entre la misma familia, y poder decir como Josué: y yo y mi casa serviremos al Señor, y yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios hace dos cosas. El bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas. Número uno, nos une en el cuerpo de Cristo, nos trae juntos como iglesia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo pensar, tenemos una misma mente, un mismo corazón, un mismo bautismo, un mismo Señor, y estamos unánimes. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo nos une como cuerpo. Número dos, nos hace realidad nuestra crucifixión con Cristo. Hace realidad el morir a sí mismo, el morir para mí y vivir para Cristo. Como diría Pablo, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Pablo conocía y entendía perfectamente que el vivir como cristiano era servir en las cosas de Dios, era morirse por las cosas de Dios, era levantar esa cruz, como Jesús dijo en Mateo 16:24, todo aquel que me quiera seguir, si tú quieres ser mi discípulo, levanta tu cruz y sígueme. Pablo entendía perfectamente que el seguir a Dios, seguir la causa de Dios, seguir la causa del Evangelio, era la causa de morir a sí mismo, morir a la cruz, morir a mis deseos y acceder a las cosas de Dios. Estar en su cuerpo significa que somos resucitados con Él a una vida nueva. A mí me da tristeza saber cuando hay cristianos que tienen 5, 10, 15, 20, 25 años en el Señor, y todavía están caminando en desierto. Todavía están caminando pensando si son salvos, si no son salvos. ¿Por qué? Porque no han entendido que hay una nueva vida, hay un nuevo ADN que Dios ha puesto en ti y ha puesto en mí. Ese ADN que nos identifica como la familia de Dios. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente, hablando de nosotros, el cuerpo de Cristo, dice: porque somos sepultados, enterrados, somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que estamos siendo simbólicamente, estamos siendo sepultados, estamos siendo enterrados simbólicamente. Cuando bajamos en las aguas del bautismo, estamos enterrando nuestros pecados simbólicamente, ¿ok? Dice, a fin de que como Cristo resucitó, cuando Cristo se levantó de los muertos, nosotros también nos levantamos de nuestra muerte que teníamos anteriormente, porque antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando venimos a Cristo y nos paramos en Cristo, ahora tenemos vida, la vida real, no la vida que tenemos ahorita. La vida es permanente nada más mientras estemos regidos por este mundo, por esta vida. Pero cuando venimos a Cristo tenemos una vida nueva, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos y caminemos en vida nueva. En otra ocasión el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de manera que todo aquel que está en Cristo Jesús, refiriéndose a una conversión genuina, todo aquel que está en Cristo Jesús es una criatura nueva. Fíjate, cuando leemos las Escrituras, vemos en el Nuevo Testamento, cada que hablamos del creyente, estamos hablando de una vida nueva. Una vida totalmente entregada a Dios, una vida totalmente
ajena a las cosas de Dios. Íbamos nuestro propio rumbo, pero cuando Cristo vino, nos salvó, nos dio una nueva dirección. Nuestro domicilio cambió. Nuestro domicilio estábamos caminando directo al infierno. Y cuando Cristo vino, nos dio salvación y nos salvó, cambió nuestro domicilio, ahora es en el cielo. Todas las escrituras del Nuevo Testamento nos hablan de esta vida nueva. Entonces debemos ejercer dentro del cuerpo de Cristo, ejercer nuestros dones espirituales, puesto que tenemos esa vida nueva, para mantener ese cuerpo funcionando, para mantener este cuerpo de Cristo activo, en fuego, como el día de Pentecostés, llenos de gozo, llenos de expectancia, llenos de recibimiento de promesas de Dios, para que nosotros podamos caminar por fe y actuar por fe y posteriormente ser como Santiago dice, ser hacedores de la palabra de Dios, no oidores únicamente, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, para mantener este cuerpo funcionando apropiadamente, debemos de entender el contexto de 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Si estás ahí, 1 Corintios 12:13. Se me estaba durmiendo aquí la que me cambia las escrituras. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados, o sea que solamente hay un bautismo. Solamente hay una función del bautismo, y eso es de bautizarnos en la familia de Dios. Y se nos está diciendo aquí que no importa, no hay racismo aquí, no hay quien nos pueda refutar que unos son racistas, otros no son racistas. No, aquí no estamos hablando de racismo, porque dice, sean judíos, sean griegos, o sean esclavos, libres, todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús somos bautizados en un mismo espíritu. Las cosas del espíritu no es como las cosas de este mundo que vivimos con el Trump 2020, y gente está diciendo que es racista, y que Biden viene y dice algo y el mundo quiere caerse porque ya dijo eso, ya dijo aquello. En Cristo Jesús no hay racismo. En Cristo Jesús no es de Black Lives Matter o White Lives Matter o todas. It doesn't matter. Dios ama a todo el mundo, por eso entregó a su Hijo Jesucristo para morir por todos nosotros, y en Él no hay racismo. Así que olvídate de la política. En Cristo Jesús todos somos iguales, todos somos culpables por nuestro pecado, y cuando venimos a Él, Dios está dispuesto a perdonarnos y a darnos una vida nueva. Entonces, al experimentar el bautismo de un mismo espíritu, sirve como base para mantener la unidad en la iglesia, como está escrito en el contexto de Efesios capítulo 4, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, un Señor, una fe y un bautismo. No hay más. Un Señor, una fe y un bautismo. No me importa que lo que la religión te diga, que hay otros dioses, que hay otras maneras al cielo, que hay otras formas de llegar al cielo. En el momento que tú te pones en esa condición de pensar y decir que yo puedo agradar a Dios con mi propio esfuerzo, aunque Isaías nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, y la Biblia dice que no es por obras de caridad, pero es por la fe en Cristo Jesús que podemos ser salvos. Entonces, el momento que yo pongo a decirme que puedo yo recibir la salvación, obtener la salvación de otra manera, eso no es el camino de Dios. Hay un camino que se mira recto ante el hombre, pero su final es camino de muerte. Por eso Pablo dice aquí que hay un Señor, una fe y un bautismo. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Este Cristo es el fundador, el inventor, el creador de los cielos y de la tierra y de toda la humanidad. Así que si Él es el dueño de todo, aquí tenemos que ir para nuestra salvación a Jesucristo mismo. No hay nada más. No hay otro nombre bajo del cielo dado al hombre por el cual podemos ser salvos. Únicamente en el nombre de Jesús. Este nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, que al nombre de Jesús, nos dice la Escritura, un día toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Así que mientras estés en vida, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador, porque a lo mejor un día va a ser muy tarde si te esperas y dices, bueno, tengo toda una vida por delante. Cuando esté listo para recibir al Señor, nunca vas a estar listo, nunca estaba yo listo